Bé, bon dia a tothom. Ahir va ser un gran dia, un dia que pràcticament vam poder disfrutar tots els que estem aquí, encara que algú ja teníem a la retina fer un parell de dies el que avui s'havia d'anunciar. Ja sabeu que no és normal veure la sala de premsa amb tota la plantilla, amb tot l'estat tècnic, amb la família d'un jugador, no? Però doncs, avui hi ha una gran persona, un gran jugador de futbol, un gran capità, que després, tranquil·lament i amb tots els ets i uts, us explicarà tot el que voleu saber, però que per circumstàncies que, repeteixo, ell us explicarà, ha de deixar de jugar a futbol amb el club de futbol Real. Com que les explicacions les donarà ell, jo ara passo la paraula a en Joan Oliver i després, Jaume, sol al cap de micro. No, vull dir res. Tots ho sabeu, és una notícia que ens ha colpit, que ens ha afectat a tots molt els últims dies. Ens ha semblat oportú al Jaume el primer de no anunciar el tema d'esperar el partit d'ahir, perquè era massa precipitat. I em sembla que des del club, des de l'executiu, només podem dir-li al Jaume dues coses que ja els hem dit en privat, però que em sembla que és just que es diguin també en públic. La primera és donar-li les gràcies per tot el que ha fet com a jugador, com a capità i com a persona durant aquest temps que ha estat amb nosaltres. Ha tingut un paper fonamental en la bona marxa de l'equip els darrers temps. I la segona és dir-li també, i també ho hem dit en privat, que ens encantaria a tots ser capaços de trobar fórmules perquè seguís vinculat al club. Tot és molt fresc, molt recent, no sabem com evolucionaran les coses, no sabem quines decisions el Jaume voldrà prendre, però el que sí sabem és que ens encantaria que fóssim capaços de trobar la manera de seguir junts i de seguir veient-nos i treballant cadascú des del seu camp, i en aquest cas el camp del Jaume haurà de ser un altre, però cadascú des del seu camp poder seguir treballant junts per l'èxit dels Reus. Bàsicament el missatge és aquest, sap que estem amb ell, ens encantaria seguir junts i de debò que el que sentim és un gran agraïment cap a ell per tot el seu comportament dins i fora del camp. Jo crec que això és l'únic missatge i que a partir d'aquí ha de ser ell qui us expliqui les coses i qui faci. Deixem sol a Jaume. Com Messi, venga, tú solo. Bueno, primero gracias por venir. Bueno, como sabéis, ya en final de temporada año pasada, pues me detectaron unos problemas en la arteria y bueno, pues tuve que ir a un cardiólogo de Barcelona. Y bueno, pues gracias a Dios me dejó seguir jugando con unas revisiones cada 4 meses, 5 meses. Y bueno, pues en la última revisión que tuve, pues había aumentado un poco y eso es lo que, pues, si ya estaba, digamos, en el límite, pues haber aumentado, pues ya no me dejaba jugar más. Como sabéis, como buen tablo que soy, cabezón, pues me tienen que prohibir las cosas y bueno, pues me la prohibió y bueno, creo que es lo que más me jode, dejar de jugar a fútbol, porque lo he hecho toda mi vida y me encanta este deporte. Bueno, pues, yo creo, pero bueno, pensándolo fríamente también, al final me daré cuenta que ha sido lo mejor. Creo que solo ver a toda la plantilla aquí, mi familia, los amigos, mágico, pues te das cuenta de la gente que te quiere y que a veces hay cosas más importantes, ¿no?, que el fútbol. Entonces, bueno, yo con esta decisión, aunque me joda dejar
al equipo, porque creo que este año se van a hacer cosas muy bonitas, y me hubiera gustado estar ayudándoles dentro del campo, pero bueno, ellos saben desde el primer momento que me tienen para lo que quieran, que voy a ayudarles a conseguir el mismo objetivo que tenemos todos en mente. Y nada, desde aquí primero dar las gracias al club por todo, desde Joan Oliver, el Presi, Parés, Ferran, a todos de la oficina, porque no solo este año y medio, sino estos meses duros han estado y no me ha faltado de nada. Se han portado conmigo genial, me han ayudado en todo momento. Al cuerpo técnico y cuerpo médico, que igual creo que, bueno, gracias por la confianza que me han dado, por el trato, y siempre les tendré muy agradecido. Creo que conmigo se han portado genial y en todo momento, a cualquier hora que necesitaba algo, pues me han ayudado. A mis compañeros que me han vuelto después de un año duro en Vitoria, me han hecho volver otra vez a disfrutar del fútbol, de sentirme importante, y que bueno, pues, no podré disfrutar dentro del campo como me hubiera gustado, pero estoy seguro que voy a disfrutar con ellos a muerte y muchísimo desde fuera, ¿no? A mi familia, que he tenido la suerte que desde los 5 años, desde que empecé, me ha ayudado, me ha acompañado a todos lados. Eso es un privilegio. Y como soy como persona y los valores que tengo, es gracias a ellos. Y sobre todo a mi abuelo, que murió hace un mes, y que bueno, que gracias a él, que me acompañaba a todos lados, pues bueno, he podido ser lo que soy ahora. A mi novia, porque bueno, al final ella es la que me acompaña a todos lados, la que en los buenos momentos me apoya y siempre está ahí. A mis amigos, que siempre los tengo, y nada, sobre todo a ti, Magic, y a tu grupo. Creo que he tenido la suerte de encontrar una persona como tú, que a lo mejor no hablábamos cada día, pero que sabía que siempre te tenía ahí al lado. Y gracias por ayudarme, no solo en los buenos, que a lo mejor es lo fácil, sino sobre todo en los malos, que hemos ayudado mucho. Nada más, por mi parte, muchas gracias por cómo soy, por el trato que habéis hecho aquí desde que llegué, y nada, que siempre estaré aquí para apoyar a todo el mundo y para ayudar y para todo lo que haga falta. Muchas gracias a todos.